En esta semana se ha venido desde los medios de comunicación de un gran sector atacando al Congreso de la República por el hecho de que una comisión haya decidido investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El argumento, como ocurre en este tipo de casos, es que esa investigación afecta o altera el equilibrio de poderes. Primero, el ciudadano tiene que tener en cuenta que política y jurídicamente los poderes en el Estado peruano son solo tres: Ejecutivo, Presidente de la República y ministros; Legislativo, Congreso; y Judicial, Poder Judicial. No, la Junta Nacional de Justicia no es un poder. Por tanto, es una falacia decir que el Congreso, al investigar a esta Junta, está desequilibrando los poderes. Es falso. ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Es un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Qué significa esto? Significa que en sus funciones nadie puede interferir para que ellos puedan decidir en cierto sentido. ¿Y cuáles son las funciones de la Junta Nacional de Justicia? Evaluar, ratificar, destituir a jueces y fiscales. Si el Congreso estuviera investigando a la Junta porque ellos no han ratificado o no han nombrado a un fiscal, eso sería inconstitucional. Eso sí estaría mal. El Congreso no está haciendo eso. El Congreso lo que está investigando, porque hay una sospecha grave de una causa grave que habrían cometido este órgano colegiado de la Junta, es que ellos, entre otras, por ejemplo, habrían intercedido ante otros poderes del Estado a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Poder Judicial, Congreso habrían emitido comunicados diciendo: cuidado con esta fiscal. Y eso no es parte de su función. Se han extralimitado en su función y están invadiendo fueros que le corresponden al Poder Judicial y que le corresponden en este caso, el Congreso, entre otras causas graves que van a ser materia de esta investigación. Ahora, ahí quería ir, porque enviaron comunicados, enviaron avisos, y esto no tenía que ser así. No es función de la Junta Nacional de Justicia entrometerse en la investigación que se le inició a Zoraida Ábalos, exfiscal, que además tenía una serie de evidencias de haber cometido irregularidades como fiscal de la Nación. Ahora, ellos quieren decidir qué hace el Congreso, qué hace el Poder Judicial, qué hace el Ejecutivo. O sea, ellos quieren dominarlo absolutamente todo. Eso sí sería... Pero quiero preguntar, ¿qué están haciendo realmente? No pueden. Eso sí, eso es el instar, el lanzar comunicados dirigidos a la función del Poder Judicial, del Congreso, en sentido a favor de una persona en específico, Zoraida Ábalos. Eso sí es afectar el equilibrio de poderes. Eso sí, eso es interferir indebidamente en las funciones que son propias de la competencia de otros poderes o instituciones. En este caso, justamente esa situación es la que va a ser materia de investigación, porque la Junta responde como órgano colegiado. ¿Todos los miembros de esta Junta suscribieron ese comunicado o alguno se abstuvo, alguno opinó en contra? Bueno, eso es lo que se va a determinar en esta investigación en el Congreso. Ahora, la Junta Nacional de Justicia, para que se entienda, para que se comprenda la magnitud de esta barbarie que se está cometiendo en materia jurídica, porque las personas, como el 90% del consumismo informativo, te lanza toda una campaña al mismo tiempo y te dice en 100 mensajes sistemáticos: la Junta Nacional de Justicia está haciendo una vacancia express, la Junta Nacional de Justicia se defiende de los atropellos del Congreso de la República, mochasueldos quieren investigar a la Junta Nacional de Justicia, quieren anular, quieren destruir. Eso es completamente falso. Pero adicionalmente vamos a explicar cómo funciona este mecanismo. Cuando se eliminó, sin investigación previa, sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de proceso, el CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, para poder designar o también suspender a jueces y fiscales, empezaron toda esta campaña de que se tiene que crear un organismo nuevo, transparente y fiel a los principios de la ley y de la justicia en el Perú, porque había un organismo corrupto. Pero, valgan verdades, Martín Vizcarra, vacado por corrupto y con todas estas increíbles denuncias, con altísima evidencia, tenía que crear su Junta Nacional de Justicia a su medida para estar en libertad. Lo pregunto, porque usted conoce bien el caso Vizcarra.
Martín Vizcarra es uno de los personajes políticos que ha entendido bien las falencias estatales. Los vacíos. Y se ha aprovechado de eso e identificó qué aspectos del Estado necesitaba captar para generar un espacio de poder y también, obviamente, de impunidad. El hecho de tomar el Ministerio Público, el hecho de eliminar al fiscal de la Nación incómodo y poner otro de acuerdo a sus intereses, el hecho de eliminar un CNM que obviamente no era acorde a sus posiciones y crear esta Junta Nacional de Justicia, el hecho de saber identificar cómo es que los medios de comunicación pueden adherirse al poder de turno, todos estos aspectos él los utilizó, los supo utilizar. Y por eso es que teníamos a Martín Vizcarra en un contexto gravísimo de pandemia, con muertes y demás, con un altísimo porcentaje de aprobación, y lo teníamos todos los días en los medios de comunicación dando sus mensajes a la población, al fiel estilo de gobiernos dictatoriales. Y en este caso de la Junta Nacional de Justicia, es importante que el ciudadano se acuerde cuál fue el contexto de su creación. Recordemos que cuando el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, aún en el cargo, retira del equipo especial a Domingo Pérez y Rafael Vela. ¿Por qué? Porque estos simplemente no querían informar a la Junta, no a la prensa, sino a la Junta de Fiscales Supremos acerca de los detalles de este acuerdo secreto con Odebrecht, y además atacaban directamente, un fiscal provincial atacaba directamente al fiscal de la Nación diciéndole que era un sujeto sospechoso y que iba a perturbar el proceso. En ese contexto, Pedro Chávez lo retira. ¿Quién viene corriendo en horas del extranjero y vuelve al Perú a enarbolar la bandera de, oiga, nos rompen el acuerdo, nos afectan el caso Lavallato? Martín Vizcarra. Martín Vizcarra viene en ese contexto y a los días estalla este caso que la prensa tituló, sobre todo el medio que lo sacó, IDL, Lavajuez, tratando de equiparar este caso de que hoy conocemos como los cuellos blancos, tratando de equipararlo al caso Lavallato, para decir, mira, es igual de grave que el caso Lavallato. Y en ese contexto, Martín Vizcarra en secreto se reunía con las fiscales que habían estado en el Callao, en su casa de San a Isidro, cargo de ese caso y de esas interceptaciones ilegales, porque eran a funcionarios a los que un fiscal provincial no podía intervenir, pese a que sabían que se trataba de esos altos funcionarios, tenía que haber sido un fiscal supremo. En ese contexto, con esa información, con esas herramientas, se genera toda una campaña de bombardeo mediático contra el CNM. Y ojo, hoy se dice, ¿por qué 14 días para investigar a la Junta? Tan poquito. Al CNM lo sacaron en 10 días, Claudia.